Hace unos años atrás, yo leí un libro. Cuando lo empecé a leer, me lo habían recomendado, lo hice con mucha expectativa, pero al terminar el libro quedé bien desilusionado, quedé decepcionado con este libro que había leído. El libro se llama The Last Lecture, en español, La Última Lección. Y el libro se enfoca en una práctica que tienen algunas universidades, que se llama la última lección, donde invitan a uno de los catedráticos académicos de las universidades y les dicen que den un discurso o una lección haciendo un hipotético escenario de qué tú le dirías a tus estudiantes si este fuese el último discurso que tú predicarías, la última lección que tú darías. ¿Qué sería lo más importante que tú le dirías a tus estudiantes? Y el libro recoge la experiencia de uno de los profesores de ciencias de computación de la Universidad de Pensilvania. Su nombre es Randy Pauch. Lo interesante de esta historia y de este libro es que a este profesor, un mes antes de dar esa charla o esa última lección, le habían diagnosticado con un cáncer en las páncreas y le habían dicho que le quedaban pocos días de vida. No solamente era el discurso interesante por ser, ¿qué tú me dirías si este fuese el último mensaje cuando en realidad iba a ser el último mensaje o la última lección que este maestro, este profesor iba a dar en esta universidad? Y Randy Pauch comienza y da su exposición delante de casi 400 estudiantes. Todo el mundo estaba a la expectativa y el libro recoge toda esta experiencia, pero se centra en ese discurso que él da, lo que se llamó la última lección. Él tituló a este discurso ¿Cómo obtener los sueños de tu niñez? Y él comienza a explicar, a elaborar, comparte un poco acerca de su niñez, comparte un poco acerca del impacto de su enfermedad o cuando le diagnosticaron este cáncer. Y al final, la línea o el texto o la frase más prominente que él hizo fue toda una decepción para mí. Porque él dice, al final del discurso, no se trata de cómo tú puedes obtener tus sueños. Más bien se trata esto, dice él, en cómo tú diriges tu vida. Y él termina diciendo esto: si haces bien las cosas, tus sueños se van a cumplir. Yo leí eso y dije, yo no esperaba eso. O sea, si tú vas a dar una lección, tú te vas a morir. Mi expectativa es que este hombre diera algo más profundo, ¿verdad? El significado de la vida o alguna lección. Pero yo quedé, como muchos quedaron, decepcionados por el mensaje que este hombre, este profesor, estaba dando. Como creo que quedaron decepcionados muchos de los que escucharon a Pablo, el gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, cuando escucharon predicar. Los judíos, los gentiles tenían ciertas expectativas cuando escuchaban a Pablo. Es más, en particular los griegos eran hombres, y más específicamente los hombres de Tesalónica y de Atenas, deseaban escuchar cosas nuevas. Les encantaba la sabiduría, por eso es que se llama filosofía, es amor a la sabiduría. Yo creo que hubo mucha gente que se decepcionó con el mensaje de Pablo por lo simple y por lo sencillo que era. Como así creo que hay muchas personas en las iglesias que se decepcionan cuando tienen expectativas de escuchar algo muy profundo y solamente escuchan el mensaje del Evangelio.
Hoy día yo quiero tomar estos textos y explicar por qué Pablo tenía tanto amor y tanta urgencia y tanta exclusividad para predicar este mensaje que él le llamó el Cristo crucificado. El versículo 17, él dice, no me envió, Señor, a bautizar, sino a predicar el Evangelio. El versículo 18 dice, la palabra de la cruz. El versículo 23 dice, el Cristo crucificado. Él está hablando de lo mismo. El mensaje del Evangelio, la palabra de la cruz, el Cristo crucificado, es lo mismo, se centra todo en lo mismo, en la obra redentora de nuestro Señor, que incluye la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, pero como el evento central, la muerte de nuestro Señor, la crucifixión. Yo quiero que nosotros hagamos brevemente una mirada a estos versículos para ver por qué para Pablo era tan importante esto. Y luego voy a explicar lo extraño de que Pablo hablara del Cristo crucificado, cuando no debe olvidar usted que Pablo había ido una vez al tercer cielo. Y dice que él vio cosas que no le es dado al hombre expresar. En otras palabras, lo que él vio en el cielo, él no lo podía describir. Alguien diría, pero ¿por qué no haces tu predicación más atractiva contando lo que tú vistes en el cielo? O por ejemplo, habiendo sido Pablo instruido a los pies de probablemente el rabino más famoso en el tiempo de Pablo, a los pies de Gamaliel, ¿por qué no apelaste a todo ese conocimiento adquirido, Pablo, para predicar y hacer tu mensaje un mensaje más atractivo, más sabio, que apele al intelecto de los hombres? No, no, no. Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo crucificado. En el mismo pasaje, en el capítulo 2, él dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué llevaba a este predicador, a este hombre, que había predicado probablemente a gran parte de Asia, había visto los milagros más increíbles, había resucitado muertos, había visto milagros, prodigios y señales, tenía un conocimiento impresionante de las escrituras del Antiguo Testamento, había sido educado a los pies del más famoso de todos los rabinos, había tenido la experiencia de haber ido al tercer cielo? Y él decía, yo no predico nada de eso, yo predico a Cristo crucificado. Hay algo en ese mensaje que ese hombre entendía, que probablemente, no solamente el mundo incrédulo no entiende, sino que probablemente muchas personas dentro de la iglesia de Jesucristo no vean tan llamativo. Porque hoy día queremos escuchar ¿qué de nuevo tiene que decir este predicador? ¿Qué de profundo tiene que decir? ¿Qué has descubierto en las Escrituras de nuevo? Cuando el mensaje de las Escrituras es sencillo. Es una historia de Dios, pero de Dios redimiendo al hombre de sus pecados en la persona de Jesucristo. No hay nada más profundo que eso, mis hermanos. Pero ¿por qué Pablo decía, yo no quiero predicar absolutamente de nada? Solamente a Cristo crucificado. Y este texto nos va a dar la respuesta. Yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 23 y el 24. Escuche lo que Pablo decía. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire el versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es interesante. Aun cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, los judíos le pidieron una vez, Maestro, muéstranos una señal. Muéstranos un milagro. Eso es lo que tú has estado haciendo. Pero ya Cristo había hecho muchos milagros. La gente que piensa que para que una persona se convierta necesita ver milagros, tiene que leer el Nuevo Testamento y darse cuenta que los judíos
miraron muchísimos milagros, vieron a Lázaro ser resucitado y ninguno de ellos se convirtió. Los milagros no convierten a nadie. Y los judíos le piden esto a Jesús. Y Jesús lo que dice: yo no les voy a dar a esta generación mala una señal. No voy a hacer milagros delante de ustedes. La única señal que les voy a dar es la del profeta Jonás. Que así como el profeta Jonás estuvo en este gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre descenderá a las partes más bajas y estará 3 días y 3 noches hablando de que la única señal que yo les voy a dar es de mi muerte y mi crucifixión. Los judíos pedían señales, los griegos, los gentiles, pedían sabiduría. Ellos querían sabiduría, escuchar algo nuevo. Y ante esa demanda, Pablo no sucumbió. Él dijo: yo no les voy a dar lo que ustedes me están pidiendo. Yo les voy a dar lo más importante y lo que ustedes necesitan escuchar. ¿Qué es lo que necesitamos escuchar, Pablo? Ustedes necesitan escuchar el Cristo crucificado, el mensaje del Evangelio, la locura de la predicación, la palabra de la cruz. El versículo 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Versículo 24, y nos va a dar la respuesta ahí. Sencillo, dice: mas para los llamados, o sea, nosotros que hemos sido llamados a la salvación, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué predicamos a Cristo crucificado? El verso 24 lo dice bien. Porque Cristo expresa, revela el poder de Dios, y Cristo expresa y revela la sabiduría de Dios. El mensaje del Evangelio expresa el poder y la sabiduría de Dios más que cualquier otro mensaje. Y eso es lo que nosotros vamos a mirar ahora. Número 1, ¿por qué el mensaje de Cristo revela el poder de Dios? Debo decir ciertas cosas antes de entrar en materia. La creación, ¿ok? Los cielos, la tierra, los árboles, las montañas, los mares, todo eso revela el poder de Dios. No solamente Dios creó todo eso, dice, lo creó con la palabra de su poder, sino que también ahora mismo Él sostiene todo eso con la palabra de su poder. En otras palabras, Dios creó los cielos con su poder, y los cielos y la tierra, y sostiene esta creación con la palabra de su poder. Las señales y los prodigios que hizo Jesús también son una expresión del poder de Dios. La Biblia dice en Colosenses que cuando Cristo estaba en la cruz, Él en la cruz venció a los principados y a las potestades. Queriendo decir que Dios venció el poder de la muerte a través de la muerte de Cristo. Ahora, este texto lo que nos dice en particular, ¿por qué es que Pablo decía que Cristo es poder de Dios? El versículo 18 nos ha dado la respuesta. Porque la palabra de la cruz es locura o necedad, dice otras versiones, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Sabe por qué dice esto? Porque cuando Dios salva a alguien, Dios no lo hace a través de buenas historias, a través de fábulas, a través de un buen mensaje o un buen discurso. Cuando Dios salva a alguien, lo hace a través de la predicación del Evangelio. ¿Ok? Dios no necesita ni la elocuencia de nadie, y Dios no necesita de que nosotros preparemos todo para que la gente tenga un corazón dispuesto y que la gente se convenza y se convierta. No tenemos que ponerle música muy bonita y preparar todo el ambiente para que la gente esté predispuesta a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. No, no, no. Dios salva a través de la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Pablo decía, Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio.
¿Y sabe por qué no se avergonzaba del Evangelio? Aunque era un mensaje sencillo, simple. Él decía, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. ¿Sabe cómo Dios nos salvó a nosotros? A través de la predicación del Evangelio. ¿Sabe lo que hizo Dios? Este corazón duro que usted y yo teníamos, Dios lo cambió con su poder. ¿Cuándo? Cuando escuchamos el mensaje del Evangelio. Dios no necesita ayuda. Dios ha depositado, ha puesto su poder en la palabra del Evangelio. Cuando una persona y cuando una iglesia entiende eso, la iglesia no va a estar corriendo tratando de ver ¿y por qué la gente no se convierte? Si predicamos el Evangelio, Dios hace su parte. Dios va a convertir los corazones. Mis hermanos, a nosotros nos pudieron haber presentado muchos argumentos lógicos, muchas cosas que parecían tener sentido, pero nada de eso contribuyó a nuestra salvación. ¿Sabe por qué somos salvos? Porque Dios cambió este corazón de piedra. Y lo que antes usted no entendía, ahora lo entiende. Porque el poder de Dios se evidencia en la predicación del Evangelio. Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los llamados, Cristo es poder de Dios. Es más, en un versículo anterior él ha dicho, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Amén. Dios salva. Escuche, cuando usted le predique a alguien o usted evangelice a alguien, remuévase la responsabilidad de creer que usted convierte a las personas. Usted sea fiel en compartir el Evangelio, en hablar de nuestra pecaminosidad, que estamos condenados por el pecado y que un día vamos a tener que rendir cuentas. Y que si no nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en ese sacrificio único que nos reconcilia con Dios, nosotros vamos a perdernos por la eternidad. Pero si nosotros confiamos en ese sacrificio, confiamos y depositamos nuestra confianza en Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y abandonamos nuestros malos caminos, la Biblia dice que seremos perdonados, seremos justificados, seremos adoptados como hijos de Dios, seremos santificados, seremos glorificados un día y estaremos morando con Él eternamente en los cielos. Si usted es fiel en predicar eso, deje el resto a Dios. Pablo sembró, Apolo regó y Dios ha dado el crecimiento. La gente no se convierte porque usted sea muy buena gente. Porque si hubo alguien que era buena gente en esta tierra era Jesucristo. Y vieron muchas señales y no se convirtieron. La gente no se convierte porque usted le dé muchas buenas explicaciones, aunque es importante explicar bien el Evangelio. Pero quien convierte los corazones de los hombres es Dios. Amén. Pablo predicaba al Cristo crucificado porque a través del mensaje de la cruz Dios convertía el corazón de los hombres. 2. Y aquí dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, de la misma manera como en la creación se expresa el poder de Dios, también en la creación se expresa la sabiduría de Dios. La manera como Él ha hecho todo esto perfecto. Cuando miramos cada aspecto de la creación, por ejemplo, los distintos sistemas que Él ha establecido, el sistema solar, o cuando miramos nuestra humanidad, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, todo eso es una expresión o una evidencia de la sabiduría de Dios. Cuando miramos a la creación, no podemos más que reconocer que alguien sabio, no solamente poderoso, sino que alguien sabio ha hecho todo esto y lo ha hecho bien. Y es cierto que la creación conlleva y arrastra los efectos de la caída del hombre, pero aún siendo un mundo caído, una creación caída, conserva los rasgos de un Dios sabio. Amén. Dios le dijo al mar que no se saliera y el mar obedece a su voz. Pero ¿en qué sentido este texto nos dice a nosotros que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios? El mensaje de la cruz expresa la sabiduría de Dios en dos formas.
Número uno, a través del gran Salvador, que es Cristo, que nos da. Y número dos, a través de la forma como Él nos salva. Y yo lo voy a explicar ahora. La sabiduría de Dios se expresa en el mensaje del Evangelio, en el Cristo crucificado, de dos maneras. A través del gran Salvador que nos da y a través de la forma como Él nos ha salvado. ¿A qué me refiero con eso? Quien nos salva es Cristo. Jesús está conversando con sus discípulos y les pregunta esta famosa pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿qué dice la gente acerca de mí? Y Pedro le responde, después de haber dicho, bueno, la gente dice que tú eres Jeremías o alguno de los profetas o quizás Juan. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que le estaba diciendo era, esto lo que tú has declarado te lo ha revelado mi Padre. Sí, soy el Cristo, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Hombre y Dios. Dios, para salvar al hombre, debía enviar al Cristo. Y el Cristo es el hombre Dios, el Dios hombre. ¿Por qué debía ser hombre? Como lo habíamos estudiado hace unas semanas atrás, porque solamente el Cristo hombre puede redimir al hombre y ser sustituto del hombre por sus pecados. ¿Por qué debía ser Dios? Porque solo Dios puede hacer una salvación perfecta. Solo Dios nos puede salvar. Nadie imaginó en el pueblo de Israel de que ese Mesías que ellos esperaban iba a ser el Cristo, el que iba a ser 100% hombre y 100% Dios. La sabiduría de Dios se expresa en la provisión que Dios ha hecho en la persona del Salvador. Pero número dos, el mensaje de la cruz o el mensaje del Cristo crucificado expresa la sabiduría de Dios a través de la forma como Él nos ha salvado. ¿A qué yo me estoy refiriendo con esto? Quiero explicar esto antes de... Hay un escritor, él se llama John Murray, y él dice, él habla acerca de lo que es la multiforme miseria del hombre por su pecado. La multiforme miseria del hombre por su pecado. En otras palabras, el pecado, aparte que afectó la creación, afectó nuestra relación con Dios, el pecado nos afecta a nosotros. ¿En qué sentido? Voy a poner tres aspectos de cómo el pecado afecta al hombre. El pecado ha hecho del hombre un ser condenado delante de Dios. En otras palabras, el pecado nos condena delante de Dios. Número dos, el pecado nos contamina. El pecado nos ha corrompido, nos ha depravado, nos ha contaminado. No solamente nos ha condenado, sino que también nos ha contaminado. Y número tres, el pecado nos ha esclavizado. Somos esclavos del pecado desde que nacemos. Yo quiero que usted se ponga a pensar en esto. Desde el día que usted y yo nacimos, hemos nacido condenados por el pecado, contaminados por el pecado y esclavizados por el pecado. Mire lo que dice el versículo 30. De ese mismo texto. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y ¿qué? Y redención. ¿Qué cosa quiere decir esto? Lo que esto quiere decir es que la manera como Dios ha salvado al hombre ha suplido, ha provisto para todas estas desgracias del hombre. En Cristo Jesús hemos sido justificados. ¿Por qué? Porque nacimos condenados por el pecado. En Cristo Jesús obtenemos a través o en virtud de su obra
redentora, somos santificados. Somos separados del mundo y del pecado y somos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Somos santificados porque estábamos contaminados por el pecado y somos redimidos porque estábamos esclavizados por el pecado. La sabiduría de Dios se expresa en el mensaje de la cruz, en el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio nos provee a nosotros nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra final redención. ¿Qué es lo que un creyente necesita para estar seguro de su salvación? Creer en la obra de nuestro Señor. Escuchar el Evangelio para venir a la fe. Pero ¿qué necesita ese mismo creyente para crecer en conformidad a la imagen de Cristo? Escuchar el Evangelio. ¿Y qué necesita ese creyente para tener esperanza de su final redención? Escuchar el Evangelio. Nosotros no damos señales, no damos sabiduría humana, nosotros predicamos al Cristo crucificado. ¿Por qué Pablo predicaba al Cristo crucificado? Porque el mensaje de la cruz revela más que cualquier otro mensaje el poder y la sabiduría de Dios. Para Pablo no había nada más importante que predicar el Cristo crucificado, la palabra de la cruz, el mensaje del Evangelio. Y ese es el mensaje que usted y yo necesitamos escuchar todos los días. Ese es el mensaje que nosotros necesitamos meditar todos los días. Es el mensaje que debe dirigir mi adoración a Dios. Es el mensaje que debe gobernar la manera como yo me conduzco en mi familia, como yo enfrento mis dificultades. Nada animaba más a Pablo que el mensaje de la cruz. Nada conmovía más a Pablo que el Evangelio. Nada llenaba más de asombro a Pablo que el Cristo crucificado. Nada llenaba a Pablo más de esperanza que la cruz de nuestro Señor. El Cristo crucificado debe impregnar todas las áreas de nuestra vida. Hay personas que tienen tristemente un concepto acerca de el poder de Dios y decimos, yo voy a ver el poder de Dios porque Dios va a hacer esto y lo otro. Sí, es un aspecto del poder de Dios, pero yo fallo en ver el mayor despliegue de poder que ha hecho Dios y que fue hace 2000 años atrás. Yo fallo en ver, alguien diría, no, pero Dios me ama y Él no va a permitir que esto me suceda. Y es verdad, Dios por amor va a hacer ciertas cosas, pero la mayor expresión del amor de Dios, la mayor de todas las expresiones del amor de Dios, es la cruz del Calvario. La mayor expresión de la santidad de Dios es la cruz del Calvario. La mayor expresión de la justicia de Dios. ¿Qué le da esperanza a usted, mi hermano, mi hermana? De que cuando el mal venga contra usted, Dios vaya a juzgar el mal. Si usted no recuerda que una vez Él juzgó y castigó la maldad en la cruz de su Hijo. El mensaje de la cruz es una fuente que me dice que Dios es santo. Y cuando yo recuerdo, yo tengo esa convicción de que Dios no juega con el pecado, seguramente mi vida será en conformidad a eso. Caminaré una vida santa, me apartaré del pecado y dejaré mis malos caminos. Cuando yo recuerde que Dios en la cruz me demostró su amor, seguramente encontraré reposo, esperanza y consuelo en momentos cuando hemos sido rechazados, en momentos cuando tengo dificultad y cuando siento que se me ha abandonado. El mensaje de la cruz es el sermón más elocuente que Dios ha hecho de sí mismo. Amén. Amén. El Cristo crucificado es lo que debe gobernar nuestra adoración. El Cristo crucificado es lo que debe impregnar nuestras oraciones. El Cristo crucificado es lo que debe dirigir mi vida,
mi conducta, mis pensamientos, mi matrimonio. El Cristo crucificado es alivio en mi dolor, es la paz en medio de la angustia, es consuelo en mi tribulación. El Cristo crucificado es lo que me da esperanza en el día malo. Es más, el Cristo crucificado es la melodía que nosotros vamos a cantar por la eternidad. Por eso Juan decía en Apocalipsis 5, al Cordero que fue inmolado sea la alabanza. Nosotros predicamos a Cristo crucificado porque es el mejor mensaje que Pablo tenía. Y era el mejor mensaje que Pablo tenía porque era el mejor mensaje que Dios le había dado a la humanidad. Es la mejor y la mayor de todas las revelaciones. El Cristo crucificado es el mensaje que salva al perdido y que transforma al creyente. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Amén. El versículo 31 de ese mismo texto dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Por qué Pablo está diciendo como está escrito? ¿Había alguna vez donde se había escrito acerca de esto? Sí. En Jeremías 9, el famoso texto que dice, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico en sus riquezas, mas el que se gloríe, gloríese en esto, que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Pablo decía, en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Un creyente está en Cristo porque ha descubierto ese tesoro y esa sabiduría. La razón por la cual mucha gente llega a las iglesias y se va desilusionada es porque ellos pretenden escuchar un mensaje más profundo, un mensaje más llamativo. Cuando Pablo dijo, no tengo otra cosa que darles, es Cristo y este crucificado. Amén. Amén. Póngase de pie.